esta. Repito, no, pero se me perdió acá. Ya. Lo que les decía, ¿cierto? El archivo es que entreguen, ¿cierto? Todos los archivos tienen que asegurarse que estén funcionando y que sea cosa literalmente de solo apretar el botón de resolver, ¿ok? ¿Por qué? Porque me ha pasado varios también con varios grupos a veces que, no sé, pues me entregan un Excel y resulta que lo voy a tratar de ejecutar y no viene ni siquiera ingresados los parámetros al solver, pues. Y obviamente después me pongo a investigar y me doy cuenta que resulta que, no sé, pues las ecuaciones estaban mal hechas y en realidad el modelo jamás funcionó y no encontraron nada más burdo que tratar de que no me diera cuenta, ¿cierto?, haciendo que el modelo no funcionara. Así que en realidad es condición de que el modelo funcione en todas las letras y si no entregan un modelo funcionando, aunque el informe sí lo hayan respondido y hayan puesto resultados y todo, si no viene un archivo que entregue los mismos resultados, en realidad la pregunta se va a considerar que no está respondida. Esos mismos, digamos, archivos, los 6 archivos, deben llamarse igual con los nombres de los apellidos de los integrantes, como por ejemplo Pérez González Soto, -A, para responder la pregunta A. Y todo eso, ¿cierto? Al final, estos 6 archivos que son de Excel o Lingo, más el informe de Word, lo tienen que comprimir en un único archivo que sea RAR zip o 7-zip, deje 3 opciones, para subirlo al portal y esa va a ser la entrega de, digamos, digamos, la entrega del trabajo, ¿ok? No van a poder subir las cosas separadas porque lo configuré para que no acepte nada que no sea estas extensiones. Y así que por eso también dentro de ese archivo van a tener que agregar, ¿cierto?, todas las cosas que acá dice por el informe y los 6 archivos operativos. ¿Qué más? Eso en realidad con respecto a las instrucciones. No sé si hay dudas. ¿No? Ya. Y también, bueno, otra ventaja de que usen archivos separados, que también lo vi, digamos, también lo he visto de repente, que se equivocan a veces, no sé, por ejemplo, si reutilizan el mismo archivo para todas las preguntas, si no hacen copias, obviamente ese archivo por letra, les puede pasar, y lo he visto también varias veces, que de repente se les quedan pegadas, digamos, restricciones o condiciones o cambios que no que corresponden a una letra específica, no a otras, y resulta que la condición sigue en el fondo activa en modelos que no corresponden. Y eso es porque, claro, estuvieron reciclando el mismo archivo varias veces sin preocuparse mucho de que el archivo efectivamente incluyera exactamente lo que se estaba pidiendo y no otra cosa. Así que es mejor que hagan archivos separados, obviamente, y así tienen un poco más de seguridad de que no están dejando fuera nada que deban incluir y que al revés también, porque no se les pase de largo cosas que en realidad no corresponden a un modelo dado, porque como vamos a ver, ¿cierto? Todos los distintos modelos siempre van teniendo variaciones sobre las versiones anteriores. Eso en condiciones. No sé si hay dudas por ahora, antes de ir a ver, ¿cierto? En sí el enunciado. ¿No? Ok. Entonces, ¿de qué se trata? Panorama general, primera cosa, ¿cierto? Básicamente, lo que estamos aquí viendo es una fábrica, una pequeña fábrica, que inicialmente, ¿cierto?, no tiene, digamos, su producción al máximo, que, ¿cierto?, fabrica, digamos, por pedidos, pero que no llegan a ocupar toda la capacidad que tienen. Y en ese sentido, ¿cierto? Debido al alza de la demanda, empiezan a evaluar cómo ampliar esta fábrica. Pero para ampliarla, ¿cierto? Lo primero también que necesitan saber es cuál es la situación inicial. Porque como no la estaban ocupando cierta máxima capacidad, ni siquiera conocen cuál es esa máxima capacidad inicial. Y desde ahí, lógicamente, en base a esa información, yo empiezo a decidir de qué manera realmente me sirve o no ampliarla, ¿cierto? Y los resultados, ¿cierto?, que obtienen de ese modelo original les van dando la guía, ¿cierto?, de qué efectivamente me sirve o no me sirve hacer, ¿ok? Ya, vamos a ir leyendo, ¿cierto?,
el enunciado de poco a poco y cuando tengan dudas, obviamente, de a qué se refiere algo, me preguntan, pero también, ¿cierto? En realidad hay que verlo quizás completo para tener una idea de que sí, ok, está toda la información y después, ¿cierto? Pueden surgir más dudas también. Una pequeña fábrica de mascarillas médicas de protección consta de 3 etapas. 1, corte de tela, 2, armado y 3, sanitización. Frente a la emergencia producida por el COVID-19, los pedidos han aumentado significativamente y la fábrica está estudiando cómo ampliar su capacidad de producción de modo de poder aprovechar este aumento de la demanda. Hasta ahora, si bien tenían una demanda frecuente, no llegaban ni siquiera al máximo de capacidad y siempre podían fabricar todo lo que les pedían, pero por primera vez se ven en la necesidad de planificar su producción para determinar qué es lo que más les conviene hacer. Actualmente, la empresa produce 2 estándares de mascarillas, que llamaremos estándar 1 y 2, en 2 modelos para cada estándar, adulto y niño. Las etapas 1 y 2 son diferentes según el estándar, es decir, una mascarilla estándar 1 tiene su propio proceso de corte de tela y armado, el cual no puede ser empleado por una mascarilla de tipo de estándar 2, pero sí se puede trabajar la mascarilla de adulto y niño en el mismo proceso. La etapa 3 es compartida por ambos estándares de mascarilla y lógicamente los distintos tamaños de cada estándar. Acá abajo, ¿cierto? En el fondo es un poco el esquema de la fábrica. O sea, si van a fabricar algo de una mascarilla estándar 1, sea adulto o niño, pasan por el corte estándar 1, por el armado estándar 1 y después se va sanitizado, que es común. Ahí sí que llegan todas. Si van a fabricar mascarilla de estándar 2, sea adulto o niño, pasan por el corte de estándar 2, el armado estándar 2 y después se van a sanitizado, que es el común. ¿Ok? Así que en parte, digamos, tienen recursos separados y hay cosas donde están, ¿cierto? Los recursos también son juntos. Ya hablaremos de la capacidad de producción, obviamente, de cada una de esas etapas. Las mascarillas comparten una materia prima, MP1, una tela no tejida, que es el principal componente para efectos del filtraje del aire. Los otros materiales son solo usados para un determinado estándar. La mascarilla estándar 1 tiene solo una materia prima más, MP2, mientras que la estándar 2 tiene 2 materias primas más, MP3 y MP4, además de la tela no tejida, obviamente, que es la base. El detalle del uso de las materias primas por cada lote de producción, consta el lote de mascarillas, se indica en la tabla siguiente, ¿ya? Entonces aquí tengo estándar 1 y 2, ¿cierto? Que puede venir en cada uno de esos estándares en tamaño adulto-niño, ¿de acuerdo? Si es determinado estándar en determinado tamaño, ¿cierto? El tamaño del lote me cambia. ¿Qué es el tamaño del lote? Obviamente, ¿cuántas mascarillas puedo hacer de una vez en el fondo, ya? Por ejemplo, no sé, pues meto un rollo de tela, algo así, obviamente, y me salen 500 de una vez. Y después de eso, ¿cierto? Puedo meter un lote de otro tamaño, y etcétera, etcétera. Pero al menos, ¿cierto? El procesamiento es por lote, ¿cierto? La máquina está configurada y está todo armado para que procese de una vez esa cantidad, digamos, de mascarillas y salgan obviamente listas. Así que son 500, 700, 600 y 800 mascarillas que se hacen por lote. Las 4 materias primas, MP1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Se usan según el tipo de estándar, ¿cierto? Como decía arriba. La estándar 1 ocupa MP1 y MP2. Y, ¿cierto? Dependiendo si es adulto o niño, ese lote que está acá arriba ocupa esta cantidad de metros cuadrados de tela, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esas 500 mascarillas de adulto necesitan para fabricarse 41 metros cuadrados de la materia prima 1 y 17 metros cuadrados de la materia prima 2. Y no ocupa materia prima 3 ni 4. La mascarilla de niños del estándar 1 ocupa un poco menos de tela, lógicamente, porque es más pequeña. Pero son, digamos, las cantidades que están ahí. La de estándar 2, ¿cierto? Ocupa 3 materias primas y en este caso, ¿cierto? Como ven, ocupa de hecho la misma cantidad de metros cuadrados en el fondo. En ese sentido son el corte es como más uniforme, entre comillas. ¿Ya? Eso en respecto a cuánta materia prima usa cada lote de producción de cada una de estas, ¿cierto? Mascarillas en todos los tamaños. Los tiempos de proceso en minutos de cada lote, también esto está en lote, en cada uno de los procesos de producción se indica a continuación. Estándar 1 y 2, ¿cierto? En tamaño adulto-niño y también, ¿cierto? Están las 3 etapas, corte de tela, armado y sanitización, ¿cierto? La figurita que estaba arriba de cómo se fabrican. Cuando pasa
un lote, por ejemplo, de estándar 1, tamaño adulto, por el corte de tela, se demora 45 minutos en cortar toda la tela para ese lote, ¿cierto? Que eran 500 mascarillas. En el armado, la máquina se demora 185 minutos en hacer, ¿cierto?, el armado de todas las mascarillas y después pasa a sanitización donde está 30 minutos. Los 30 minutos, como ven, en realidad son estándar para todos los tamaños y dos estándares también, ¿cierto? Pero en las otras primeras dos etapas, cada tamaño y estándar tiene su propio tiempo de proceso para que salga el lote, ¿ok? De nuevo, ¿cierto? Esto está por lote, tiempo del proceso por lote. Más abajo, ¿qué dice? La empresa empaca las mascarillas de estándar 1 en cajas de 25 unidades, ¿ok? Y las de estándar 2 en cajas de 50 unidades. Eso sí es lo que va al cliente final, ¿cierto? Cajas mucho más pequeñas, que no se vende el lote, se venden cajitas. Cada caja de estándar 1 tiene una utilidad de 5.000 pesos para mascarillas de adultos y 4.500 para las de niños. Mientras que la caja estándar 2 tiene una utilidad de 2.700 pesos para mascarillas de adultos y de 2.300 para las de niños, ¿de acuerdo? Pero es caja, ¿ok? Las utilidades hablan de cajas y las cajas tienen 25 unidades en estándar 1 y 50 unidades en estándar 2. No vayan a mezclar peras con manzanas porque si mezclan peras con manzanas van a tener un desastre obviamente en los resultados. O sea, les va a funcionar si el modelo corre, si se equivocan aquí, pero no va a dar obviamente lo que les debe dar. La empresa trabaja actualmente de lunes a viernes, 8 horas diarias, un solo turno, ¿ya? Por decisión de los dueños, la ampliación de la capacidad de la fábrica no considera como prioritario la utilización de más de un turno, sino que prefieren evaluar la compra de nueva maquinaria como primera opción, ¿ya? Y de aquí en adelante sí vienen las preguntas, obviamente, donde hay varias que tienen que ver con respecto a la situación inicial y algunas variaciones. Y después, ¿cierto? Ya viene en sí el diseño a partir de lo que pueden ver en esa situación inicial. Ya pueden pensar, ¿cierto?, en el diseño de la ampliación. ¿Dudas hasta ahora? ¿Algo que no quede claro en la parte que ya se ha descrito? ¿Sí? ¿No? No, profe. Bueno, ya. Entonces, primera, la letra A. Aquí hay 30 puntos porque obviamente es el modelo base con el que ustedes después van a trabajar el restante de letras. Es obviamente la letra A se construye ese modelo con información que ya tienen arriba. Ahí está toda la información que necesitan para hacer este. Considerando que no hay límites de materia prima, ¿ya? En este caso, si bien obviamente arriba está el cuánta materia prima usa y todo, como recurso en este sentido, en la letra A no hay para qué considerar que tengan limitación. De hecho, arriba no se habla, no se dice en ninguna parte que tengan una cierta cantidad de metros disponibles a la semana ni nada por el estilo. Así que aquí no hay límites de materia prima en ese sentido. Determine cuál es la combinación de productos óptima que maximiza la utilidad de las condiciones iniciales de la fábrica, que son las que están arriba, ¿ya? ¿Cuánta materia prima se consume cada tipo también? Eso se pregunta porque, como ven, no hay límite, pero tienen que saber, ¿cierto?, cuál es la cantidad, ¿cierto?, que van a necesitar en la solución óptima de la situación inicial. Recuerden que aquí se está partiendo de una situación donde no había en realidad ni siquiera claridad de cuánto era la máxima capacidad de la fábrica y cuánto era también la máxima utilidad que yo podía obtener en esta fábrica. Eso es lo que van a tener el A. Y esa máxima utilidad, ¿cierto?, con cierta fabricación de ciertos productos en ciertas cantidades, implica necesariamente, ¿cierto?, un cierto uso de materia prima de acuerdo a lo que arriba dice. Esa es la respuesta, digamos, que se espera del A. Saber, ¿cierto?, cuál es la combinación de productos que se propone para maximizar utilidad, cuál es esa utilidad obviamente, y cuánta materia prima tiene que ver, cuánto se usa para eso. ¿Dudas de esa pregunta? ¿No? Ok. La B. Es poco una variación obviamente sobre la anterior. Si tiene la A, también la B en realidad no debería ser mucho trabajo adicional. ¿Qué pregunta la B?
en cuánto debería mejorar las utilidades de los productos que no se fabrican en la situación anterior para que fueran considerados como parte de la solución. Redondee los coeficientes a 2 decimales y resuelva nuevamente el problema. Cuando se habla, ¿cierto?, mejorar las utilidades de productos, estamos hablando de que cambian los coeficientes que están en la función objetivo, lógicamente, porque esas son las utilidades. Y aquí, ¿cierto?, esta pregunta ya les da una pista bastante clara de qué cosa esperar, lógicamente, en la pregunta anterior, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta original? ¿Cierto? Algo no va a fabricar. Algo no se va a fabricar. Y si recuerdan, ¿cierto? Cuando veíamos nosotros la distinta información adicional que entregaba, ¿cierto?, el software cuando salían los resultados, dentro de toda esa información adicional, ¿cierto?, recordarán que había por ahí una columnita que precisamente me hablaba de mi costo excesivo con respecto a lo que era ideal para que esa variable fuera considerada en la solución. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos la distinción entre variables que eran parte de la solución, que tenían valores distintos de cero, y variables que quedaban en cero, porque eran, entre comillas, muy costosas, o sea, o aportaban poca utilidad, o costaban mucho, ¿cierto?, si era de costo, o bien consumían muchos recursos para lo que aportaban. Siempre eran como esas las situaciones. Y cuando están en esa situación, ¿cierto?, hay ahí un numerito que les dice precisamente cuán caros o cuán pasados están de ese costo ideal como para que, o de esa utilidad ideal como para que entren en la base. De eso, ¿cierto?, se trata la pregunta B, de identificar cuáles son esos valores, cuáles deberían ser las nuevas utilidades para que esos productos efectivamente sean considerados en la solución. Eso es simplemente la B. Es literalmente con respecto a la A, cambiar algunos coeficientes bien puntuales, saber cuáles cambiar y cuánto cambiarlos. C, las soluciones óptimas anteriores, tanto de A y de B, no son desde la perspectiva comercial la mejor opción, pues deberían tener disponibilidad de los 4 productos, tomando como base las utilidades originales, que son las de A, ¿cierto? O sea, perdón, sí, pues las de A, digamos, estamos hablando de las utilidades originales de las cajas, ¿se acuerdan? De las utilidades que se mencionan arriba, no las que obviamente modifiquen la letra B. Modifique el modelo para que al menos un 30% de la producción medida en lotes de cada tipo, ¿cierto?, estándar, en cada tamaño esté asegurado. Suena raro, ahí le explico qué es lo que es. ¿Cuánto cambia la utilidad desde la situación original por seguir esta política? Obviamente es con respecto a. Se tiene que ver cuánta utilidad, ¿cierto?, cómo les cambió la utilidad entre la A y la C. ¿Qué este enredo de palabras que puede hacer aquí? Nosotros creo que hemos visto ejercicios de ese tipo, restricciones de ese tipo. Básicamente, no sé, es como, por ejemplo, tú tienes, no sé, una línea de 5 productos, ¿ya? Y resuelves el problema y resulta que el problema, ¿cierto? Como busca optimizar siempre y no le importa particularmente ningún producto puntual ni nada, ¿cierto? Es muy probable que a veces la optimización te diga que hay que fabricar 3 productos. Perfecto, o sea, si esa es la solución óptima, ni un problema. ¿Dónde puede venir el problema? De que tú como empresa, ¿cierto? En realidad tú en tu mix comercial, en tu propaganda, por una opción de responsabilidad social o lo que sea, tú tienes que surtir de todos los 5 modelos, de los 5 productos que fabricas, ¿ya? Aunque sea una mínima cantidad de los 2 que no te convienen, que el modelo dice que no conviene, debes asegurar que fabricas por lo menos una cantidad mínima, ¿ya? En este caso piensen que, por ejemplo, no, por decir algo, el modelo les dice que fabriquen solamente mascarillas de adultos y que no les convienen las de niños. Pucha, ok por el lado de la utilidad, pues, pero obviamente que no estén fabricando mascarillas de niños, al final desproteges una parte de la población y eso en realidad la empresa no lo quiere hacer. Entonces, ¿de qué se trata esto? De incorporar en ese modelo original algo que me obligue a que por lo menos el 30% de los lotes que se fabrican en cada estándar por separado, porque obviamente eso hay que medirlo separado por cada estándar, el 30%, ¿cierto?, del lote esté asegurado en cada uno de los tamaños. O sea, como son 2 tamaños solamente, adulto y niño, ¿cierto? Obviamente el 100% de los lotes
va a estar repartido entre esos dos. Por ejemplo, a ver si haciendo un cálculo, no sé, muy directo. Si fueran 50 lotes que se fabrican en total, entre mascarillas de adulto y niño, por ejemplo, de un estándar, ¿cierto? El 30% de eso son 15 lotes, ¿ya? Entonces, deben asegurarse que por lo menos uno de estos dos productos, ¿cierto?, se fabrique en 15 lotes y los 45 restantes, o sea, 45, no te dije 50, 35 restantes en el otro. Si es que esa fuera la solución, porque capaz que la solución sea mitad y mitad, si eso puede ser de otra manera. Lo único que tienen que ustedes asegurar, ¿cierto?, que el producto más desfavorecido es de la utilidad y que el modelo por su parte no quisieran incluirlo, ustedes tienen que asegurar que al menos el 30% de los lotes sean de ese tipo, ¿ok? En su estándar, ¿cierto? Como les decía, los estándares aquí se separan. ¿Se entiende mejor? En realidad esto, cuando vea la solución, yo creo que se les va a aclarar bastante más cuál es el problema. Sin ver la solución, ¿cierto?, de la letra A, pues yo sé que puede ser confuso, pero teniendo, ¿cierto?, esa solución de la letra A, yo creo que esto se torna bastante más claro qué es lo que tienen que asegurar, en realidad. ¿Se entiende o hay dudas? ¿No? Bueno, la D. Ya. Aquí la D empieza a cambiar un poco la forma en realidad en que tienen que proceder, porque la A, la B y la C son cosas súper concretas, o sea, es un modelo posible, la B es un cambio específico, ¿cierto?, que hay que hacer, uno más, obviamente son, no lo quiere decir, pero es una cosa, lo que hay que cambiar obviamente sigue la misma regla, la misma lógica. En la C también, ¿cierto? En la solución que se requiere es una específica y no hay otra forma de hacerlo. Pero la D no. La D obviamente ya es una pregunta más libre y aquí hay tantas respuestas como grupos van a ver en el curso. ¿De qué se trata? Desde ahora, considere que las restricciones de exigir un porcentaje mínimo de cada producto, que es la pregunta anterior, ¿cierto? Esto del 30%, de asegurar que en cada producto, ¿cierto?, el 30% de los lotes al menos se fabrican de él, ¿cierto?, en su propio estándar. Siguen peores para todas las siguientes preguntas, ¿ya? No pueden borrar lo que está en C en los siguientes modelos. Sin considerar aún limitaciones en materia prima, ¿ok? Suponga que la fábrica actual consta de una máquina por etapa, es decir, hay 5 máquinas. 2 de corte, 2 de armado y una sanitización. O sea, con lo que está acá arriba, en el fondo, cada uno de estos cuadritos, ¿cierto?, representa una máquina. ¿Ya? Cada una de esas máquinas, ¿cierto? Vamos a ver cuánto tiempo implica, pero hay una de cada una, ¿cierto? Y por eso, en ese sentido, 5 máquinas en total. La empresa tiene presupuesto para comprar 5 máquinas más, pero no necesariamente esto implica duplicar todas, ¿cierto? Pasar de una de cada una a 2 de cada una, sino que se debe analizar dónde conviene hacerlo más para maximizar las utilidades. En particular, cada máquina aporta 2.400 minutos más de producción a la semana en la etapa que corresponda. Esos 2.400 minutos salen en realidad de lo que dice más arriba, que es la jornada de trabajo, o sea, son 5 días, ¿cierto?, por 8 horas al día. Si eso lo pasan a minutos, lo que tienen son 2.400 minutos, ¿ya? Es solamente esa misma semana que está pasada en minutos. Aquí hay que contestar hartas cosas, porque obviamente las estrategias que pueden seguir son súper distintas. Primero, ¿dónde conviene más invertir en estas máquinas? De modo de aumentar lo máximo posible las utilidades. Siempre vamos a mandar aquí las utilidades, ¿cierto? Lo que están haciendo es comprar más máquinas para mejorar las utilidades. Eso, ¿cierto? Lógicamente, que implica un aumento de producción, pero manda las utilidades más que, ¿cierto?, que la producción directamente. ¿Cuál es su criterio de selección? Eso es súper importante también, o sea, en realidad todas estas cosas que están aquí, todas estas preguntas, en realidad tienen que responderlas explícitamente, ¿ya? No van a responder la primera y las otras dejarlas inconcluso. Aquí cada una tiene su puntaje, obviamente, y tiene que ser respondida. ¿Cuál es su criterio de selección? Eso es importante, ¿ya? ¿En qué se fijaron para responder? ¿Qué estrategias siguieron
cómo las fueron agregando, o si las agregaron todas de una vez y después fueron quitando y cambiándolas de lugar, etcétera, etcétera. O sea, ustedes verán qué estrategias siguen y en qué números se fijan para poder decidir, ¿cierto?, dónde yo compro estas máquinas nuevas. Por eso le digo que ahí depende de cada grupo en realidad lo que decían hacer, y hay muchas varias posibles formas distintas de hacer esto. Pero ese criterio de selección, ese orden que usaron, ¿cierto?, la metodología, los pasos, etcétera, eso tienen que explicarlo. En ese sentido, esta pregunta, lógicamente, que las posibles utilidades que les va a dar ese modelo nuevo cuando consideren, ¿cierto?, máquinas nuevas, resulta que ese modelo, lógicamente, pues a distintos grupos les van a dar distintas utilidades, les va a dar distinta cantidad de mascarilla, etcétera, porque puede haber más de una forma de hacer esa asignación. El que un grupo, digamos, tenga el mejor, no sé, pues la mejor nueva utilidad, ¿cierto? Y que sea mejor que la de otro grupo, eso no implica que el otro grupo vaya a tener menos puntaje. ¿Por qué? Porque aquí se ve, sobre todo, ¿cierto?, en realidad, que siguieron un criterio de selección lógico, ¿ya? En realidad lo que importa aquí es que se fijen en los números que corresponden de todos los resultados que entré con software, que vayan a ver, ¿cierto?, todos estos números adicionales que genera y esos números sean la base de su decisión. Y que en base a esos números vayan siguiendo una estrategia, ¿cierto?, para ir obviamente haciendo las adquisiciones y testeando y viendo resultados intermedios y todo eso. Eso es básicamente en realidad lo que se espera en esa pregunta, ¿ok? No solamente el número final. Ahora, que si las utilidades en sí importan dentro del puntaje, por supuesto que importan, pero obviamente en casos bastante más extremos. ¿Por qué? Por ejemplo, están, ¿cierto?, comprando 5 máquinas más. Ustedes tenían originalmente 5, están duplicando, ¿cierto?, su disponibilidad de minutos. Y esa disponibilidad de minutos, ¿cierto?, implica que por lo menos, ¿cierto?, si no la, de hecho, si ni siquiera no la usan muy bien, lo mínimo que debería lograr es, por ejemplo, el doble de producción. Poniendo, ¿cierto?, las máquinas en los mismos lugares donde ya están, deberían por lo menos ser el doble. Y obviamente si, por ejemplo, ustedes me ponen aquí una solución con nuevas máquinas que en vez de lograr el doble logra menos que eso, obviamente es una solución tremendamente mala, porque hasta con la solución más simple del problema en realidad tenían que haber duplicado. De ahí, obviamente, ubicándolas bien, se debería lograr mucho más que el doble de producción. Entonces, sí va a influir obviamente en la utilidad que en la distribución del puntaje, si es que esa utilidad nueva en realidad está muy por debajo de lo que debería realmente ser esta nueva situación. Porque tienen capacidad suficiente como para haberla mejorado de buena manera. Y obviamente si ni siquiera la pueden duplicar, están bastante lejos, lógicamente, de lo que se debería hacer. ¿Qué más hay que responder aquí? ¿Cuánto aumentaron las utilidades? Es comparar simplemente con la situación, ¿cierto?, de antes, la C. ¿Cuánto aumentó la producción también? La C les dice cuánto fabricar de cada uno, aquí hay que ver cuánto pueden fabricar ahora. La otra, ya esto es más de criterio, es simplemente que ustedes se fijen obviamente en los resultados que da y opinen de si les parece adecuado pensar en una ampliación de la producción solo a través de más máquinas, que es lo que aquí se propone. Se usan bien los recursos, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Eso también lo hemos conversado en varios ejemplos, donde está lo que hay que ahí en el modelo que me indica a mí, ¿cierto? Que me dice de alguna manera si los recursos están siendo bien usados o no, ¿cierto? Hay numeritos que me hablan de eso. Y eso obviamente es la base de esta respuesta. Ustedes tienen que decir si se ocupan bien, estos se ocupan bien, estos no, pero con justificación lógicamente a las cifras que también van saliendo en la respuesta, ¿ya? Eso en el fondo de esta pregunta, como ven, ya es más diseño, no hay una respuesta única, depende de lo que ustedes quieran seguir como estrategia y en qué se van a fijar, pero esa estrategia tiene que estar explicada. Y como les digo, hay por lógica, como un piso mínimo lógicamente que deberían cumplir, porque si no cumplen ese piso mínimo es porque realmente están como asignando muy mal las máquinas, porque es cierto, si duplican máquinas, lo mínimo que deberían esperar es el doble de producción, y si no logran ni eso es porque realmente las pusieron muy mal.
¿Se entiende esta pregunta o hay dudas? ¿Se entiende lo que hay que responder también? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, entonces hay que usar sí o sí las 5 máquinas. O sea, las nuevas sí, pero el tema es dónde te conviene más. Ahí es donde viene la estrategia. Porque, bueno, cuando vean, ¿cierto?, la solución de la C, que en este caso es la base, ¿cierto?, porque tienes que considerar ese 30% de producción, vas a ver, ¿cierto?, el uso original, o sea, el uso que estás teniendo en ese momento de las 5 máquinas originales. Y por supuesto, hay algunas que van a estar súper exigidas, hay otras que les va a estar sobrando tiempo, y eso es lo que te tiene que ir guiando de dónde vas poniendo las nuevas. Pero ojo, cuando agregas una nueva, también te cambia la situación original, así que tampoco conviene mucho ponerlas todas de una vez. Así que ahí, ¿cierto?, tienen que ir viendo un poco cómo las van agregando, porque lógicamente que hay interacciones también entre las distintas máquinas nuevas. Y la idea, ¿cierto?, no es tampoco llegar a una situación donde terminaste agotando un recurso que era escaso y en realidad pasó a ser ese el escaso y las máquinas nuevas no te están sirviendo de nada porque pusiste muchas en un lugar. O sea, pueden pasar como 1000 cosas. Y ahí todas esas combinaciones son las que deben probar lógicamente. Tienen que pensar bien la estrategia. Antes de meter mano, bueno, pueden de hecho probar un poco con números inicialmente, ¿cierto? Para ver cómo responde, para tener una idea, ¿cierto? Mínima de cómo se comporta si agrego o quito, donde más o menos es obvio. Pero después de eso, igual tienen que ir afinando un poquito, ¿cierto? Pensando en cuáles otras combinaciones podrían haber. En este caso, ¿cierto? En realidad la D es, entre comillas, son un poco más simples las opciones que hay, porque es agregar o no la máquina. Entonces son 2400 minutos más o no. Y eso lo decías tú. O puede perfectamente, o sea, por decirle un disparate, que no sé, porque la estrategia más conveniente sea literalmente que las 5 máquinas nuevas sean de la misma etapa. Puede ser. Si eso es lo que realmente les mejora más la utilidad, puede ser. Pero es cierto, es difícil, porque digamos, el sistema tiene varias etapas y por lo tanto lo más probable es que después las cosas empiecen a interactuar. Pero si la respuesta y ustedes tienen justificación para que todas las máquinas se compren de un solo tipo en una sola parte, ok, pero tienen que justificar. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ok. La E. Ella retrocede un poco y después la F, ¿cierto? Vuelve un poco al tema de la ampliación. La E tiene que ver ya sí con las materias primas, en realidad, ¿cierto? Ahí es como la única pregunta que empieza a considerar particularmente las materias primas en un sentido bien específico. Ahora consideremos las materias primas. La gerencia de la empresa, ante la idea de duplicar la cantidad de horas de procesamiento comprando máquinas, ¿cierto? O sea, 5 máquinas, y antes de hacer el análisis de la letra D anterior, supuso que con el doble de horas de capacidad, ¿cierto?, lograrían el doble de producción. Como iban a comprar 5 máquinas nuevas, 2400 minutos, eso era exactamente el doble de tiempo de lo que tenían originalmente. Y supusieron que, ¿cierto?, iban a lograr al menos el doble de producción, que era la respuesta original, ¿cierto? La letra C, acuérdense que esa es la referencia aquí porque están con el 30% mínimo. Como consecuencia, y dado que las telas se deben importar, hicieron anticipadamente un pedido por el doble de metros cuadrados de cada materia prima que proponía emplear el modelo de letra C, ¿cierto? Ahí ustedes tenían un resultado, cuántos lotes fabricar, ¿cierto?, de cada una de estas mascarillas. Y ustedes saben cuánta materia prima consume cada uno de esos lotes. Entonces pueden calcular, ¿cierto?, cuánta materia prima en total se usa de cada uno de los 4 tipos. Lo que hizo, ¿cierto?, esta gerencia fue mandar a comprar el doble de eso, simplemente pensando, ¿cierto?, en que la respuesta de la pregunta D sería aproximadamente, andaría por ahí. Y la pregunta es cuáles fueron las consecuencias de esa decisión, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto?, que les faltó material, que les sobró material, etcétera, etcétera. Pero ustedes verán, ¿cierto?, qué pasó. Y en esta nueva, obviamente, en esta letra la E, sí tienen que incorporar en el modelo el efecto de las materias primas. Aquí hay restricciones que tienen que considerar en la letra E, ¿cierto?, que controlen y modelen, ¿cierto?, el uso de las materias primas bajo la condición específica que aquí sale,
que compraron el doble de lo que estaban usando en el caso C. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, ya. Sí, profe. Como digo, aquí es otra de estas preguntas que digo, que una vez que vean los resultados, en realidad ya van a cachar como, ok, esto les va a parecer mucho más claro una vez que vean los números de los modelos saliendo. La F sí ya es mucho más diseño libre. Aquí sí que todos los grupos deberían tener una respuesta distinta porque aquí 1000 cosas pueden pasar. Voy a bajar esto para que se vea bien. Ya. Dados los resultados anteriores, la gerencia decidió dejarle a usted una recomendación abierta sobre la ampliación de la fábrica. Solo le han puesto una mínima cantidad de condiciones que debe respetar. Y aquí menciono cuáles son esas condiciones. La primera es que ahora sí pueden ocupar hasta 2 turnos en una máquina dada. Y eso incluye las 5 originales, ¿ok? Que se ocupaban un turno, ahora las pueden ocupar en 2. Si usa 2 turnos, no pueden considerar tiempo extra en esa máquina, ¿ya? Acuérdense que un turno, una máquina en un turno, les da 2400 minutos de disponibilidad. Si lo ocupan en 2 turnos, lógicamente tienen 4800 minutos. Pero ese es el máximo, ¿ya? Para una máquina. No pueden hacer tiempo extra sobre esos 4800 minutos. Si alguna máquina la usan en un turno, ahí sí pueden considerar hasta un 25% de tiempo extra, ¿ok? Pero no en el caso de los dos. Puede pasar, y obviamente eso va a depender del resultado, que dado los tiempos de procesamiento y toda la historia, pueden perfectamente que en alguna etapa por ahí, con una sola maquinita, ¿cierto? En turno simple y con un poquito de tiempo extra, se hace todo el trabajo que necesita. Perfectamente puede ser así, ¿ok? Y mientras que, claro, otros lados necesiten un montón de máquinas en paralelo para lograr procesar todo lo que le están mandando estas otras máquinas. Pues no tiene por qué, digamos, seguir en ese sentido una cantidad de máquinas muy uniforme, pero eso obviamente lo van a ir viendo a la medida que vayan testeando. La condición D, pueden comprar máquinas nuevas, ¿de acuerdo? Hasta 5, igual que en el caso, ¿cierto?, de la letra D, que se pueden utilizar bajo las reglas anteriores, o sea, doble turno, turno simple y turno simple con tiempo extra. También ustedes eligen ahí cómo las ocupan. Y es libre de escoger cuáles máquinas comprar. De nuevo, si su estrategia justificada adecuadamente es comprar todas las máquinas iguales, perfecto. Si es una de cada una, perfecto. Pero tienen que demostrar con números que eso es lo más adecuado. Que obviamente no tienen que haber tampoco en ese modelo que resulta números que les contradiga lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? La condición E es la que les va a complicar la vida en realidad. Aquí van a tener que estar ahí afinando bastante la puntería. El tiempo sobrante de cada etapa, ¿cierto? De estas 5 etapas originales, acuérdense, independiente del tiempo total disponible, no debe ser superior al 20% de una jornada normal, o sea, 20% de 2400 minutos, o sea, 480 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver arriba el monito. Estoy acá. Por darles un ejemplo X, ya, supongamos que, no sé, el armado estándar 1, ustedes en el modelo final decidieron tener una máquina, ¿de acuerdo? O sea, tenían en un turno 2400 minutos, ¿cierto? En ese turno. Y, digamos, no sé, por algún motivo, no sé, la solución que les da, ¿cierto? Finalmente, cuando van a revisar, ¿cierto? El tiempo que les queda disponible en esa restricción, porque acuérdense que las restricciones de capacidad normalmente, ¿cierto? Son siempre menor o igual, o sea, yo tengo una capacidad de horas y yo puedo ocupar eso o menos. Si ocupo menos, la restricción es que no me sobren más de 4480 minutos ahí. Si, por ejemplo, armado estándar, en vez de haber ocupado una única máquina, ¿cierto? Y tener 2400 minutos, yo tengo, no sé, 2 máquinas en 2 turnos, ¿ya? ¿Cierto? Son 4800 minutos por cada una de ellas, o sea, son 9600 minutos en total que yo tengo con 2 máquinas en 2 turnos en armado estándar 1 en ese caso.
De nuevo, igual, cuando modelen esa restricción de 9.600 minutos para esa etapa, no les pueden sobrar más de 480 minutos, ¿ok? Independiente que sea en una capacidad chica o una capacidad grande la que tengan en una etapa, de todos modos el número a comparar siempre es el mismo. 480 minutos no les pueden sobrar. Menos sí, o sea, que les sobren 300, 400, eso da lo mismo, pero no se pueden pasar de 480. Y se puede hacer. Obviamente ya lo tengo, así que por supuesto que se puede hacer. Pero hay que pensar bien, obviamente, dónde ponen las cosas, ¿ya? Por eso en ese sentido hay que experimentar harto y balancear bien y leer bien los números que les está entregando y dónde me están sobrando cosas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si eso, se puede llegar a esos números, pero tienen que pensar bien la estrategia que van a seguir para poder llegar a lograrlo. Y bueno, lo que hay que indicar como respuesta hasta acá. No sé si hay dudas con respecto a las condiciones de arriba. Sobre todo, ¿cierto? Que yo creo que los turnos y todo eso se entiende bastante bien, de las máquinas nuevas también, pero esto me interesa, ¿cierto? Que esta condición de los minutos se entienda bien qué es lo que tienen que lograr. Que obviamente es una medida de eficiencia, porque, ¿cierto? No sacan nada. Por ejemplo, ¿qué sería malo? Compran una máquina adicional, la ponen en un turno, por ejemplo, y de los 2.400 minutos les sobran 1.800 minutos. Eso en realidad es como una tontera. O sea, ¿para qué compraste una máquina, cierto? Para estar ocupando, no sé, ¿cuánto es? Son de 600 minutos solamente de los 2.400. Eso en realidad es un sistema súper mal balanceado en ese sentido. Hubiera sido mejor no comprarla o ponerla en otra parte. Pero en ese caso, ¿cierto? Lo que se busca en este caso, en esta letra, es precisamente evitar eso, que ustedes tengan máquinas puestas donde realmente no se están ocupando mucho. Que les sobre un 20% a una etapa, ya, bueno, eso en realidad es bastante normal pensando en que obviamente cada etapa tiene distintas exigencias en tiempo, tiempos de procesamiento diferentes, bla, bla, bla. O sea, eso por supuesto muy normal que pase y es muy difícil, ¿cierto?, que el equilibrio entre etapas sea perfecto. Pero 480 minutos es algo bastante sensato y se puede, como les digo, perfectamente hacer. ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, vamos a ver qué cosa aquí es una respuesta. La respuesta en sí van a ver que prácticamente todas las cosas que se piden es información que está, o sea, el modelo una vez que lo resuelve, lógicamente que todas estas cosas salen. Pero además, obviamente, del número que resulta del modelo, también lo importante es que lo vayan a ir a comparar con respecto a la situación original, para entender, ¿cierto?, también cómo crecieron y cuánto les cambió el efecto, digamos, de esta incorporación de nuevas máquinas, ¿cierto?, con una cierta estrategia. Piensen de base que, ¿cierto?, en la situación original tenían 5 máquinas en un turno, ¿ok? Ahora pueden tener 10 máquinas hasta en doble turno todas. Entonces, en el fondo, en esta última situación, están teniendo 4 veces la cantidad de minutos disponibles que la situación original. Y si lo saben ocupar bien, también de nuevo, ¿cierto? Deberían haber logrado más de 4 veces, ¿cierto?, lo que estaba logrando en la situación original. La configuración final del sistema, lógicamente, es lo básico a indicar. Cuántas máquinas hay en cada etapa, con cuántos turnos quedó cada una de ellas y con cuánto sobretiempo si es que corresponde. Aquí puede haber perfectamente, por ejemplo, no sé, porque en una etapa ustedes tengan 2 máquinas a doble turno y una máquina en turno simple con sobretiempo. Se puede dar, no tienen por qué un tipo de máquina en una etapa particular tener todas el mismo régimen de turnos. Pueden hacerlo distinto por máquina. Y ahí, de hecho, eso es una de las cosas que les sirve mucho para lograr esos 480 minutos, ¿cierto? Porque si lo hacen todo así con turno doble, no, les va a sobrar un montón de tiempo porque no se requiere tanto en varias partes. El cálculo de cuánto aumentó la capacidad de cada una de las etapas en términos nominales y porcentuales se debe indicar. Aquí parten, ¿cierto? El punto de comparación era originalmente los 2.400 minutos que tenían, ¿de acuerdo?
Y lógicamente que ahora van a tener una capacidad diferente. Puede que algunas etapas queden igual en 2400 minutos, que queden en los mismos 2400 minutos originales. Si realmente no hay para qué ampliarla, perfecto, se queda ahí. Puede que hayan otras que, pucha, no sé, pues, que compraron casi todas las máquinas en esa misma etapa y pasó, ¿cierto? En realidad ahora tiene 8 veces su tiempo. Puede ser, ¿cierto? En realidad no tiene por qué ser de una manera en particular. Acá lo que tienen que indicar es, por cada una de esas 5 etapas originales, cómo cada una aumentó, ¿cierto? En términos nominales y porcentuales su capacidad. Explicar la estrategia que se siguió para establecer esa configuración. Aquí, ¿cierto? Sí es importante. En qué orden lo hicieron, con qué lógica siguieron, qué números se fijaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, Estrategias pueden haber muchas, ¿ya? Yo, de hecho, cuando hice la respuesta, seguí más de una para ir probando. Y algunas estrategias, por ejemplo, de hecho, me demoraba mucho más. Yo iba a llegar al mismo resultado. Yo sabía, obviamente, por lo que estaba haciendo, que iba a llegar al mismo resultado. Pero me tomaba, por ejemplo, resolver muchos más modelos para antes de poder ir ajustando. Y había otras cosas que de repente con 2, 3 ajustes en realidad llegaba como súper rápido a lo que quería. Entonces, piensen bien, ¿cierto? Antes de empezar a meter la mano, de qué manera yo puedo ir en realidad resolviendo este modelo, sobre todo bien, pensando, ¿cierto? En esas nuevas 5 máquinas, cómo las incorporo a un primer modelo y cómo considero también los turnos, ¿cierto? Si considero doble turno, simple turno en la primera modelo para ver desde ahí, ¿cierto? Cómo después voy modificándolo para ir logrando otras cosas. O bien, otra estrategia puede ser ir agregando turno por turno, máquina por máquina, etcétera, etcétera. Pero ese caminito, como les digo, puede ser un poco más largo, ¿ya? Así que de repente es mejor seguir otra estrategia y no ir incrementalmente agregando cosas, ¿ya? Esa vuelta puede ser más larga. De repente hay formas más prácticas de hacerlo. Pero tienen que pensar bien y aplicar esa estrategia. Profe, ¿Alguien va a preguntar? ¿Sí? sí, mire, esa estrategia que no entendí bien, ¿tiene que ¿Ya? ver con lo que nosotros estamos haciendo o cómo distribuimos en el ejercicio las máquinas, recursos, todo eso? No, es el proceso. ¿Cómo decidieron dónde meter esas máquinas nuevas? ¿Cómo decidieron duplicar turnos o usar tiempo extra? Eso es. ¿En qué orden lo hicieron? ¿En qué se fijaron para ir tomando las decisiones para llegar a esa configuración final? Esa es la estrategia. Por ejemplo, por decir una tontera, no sé, pues yo partí duplicando todos los turnos de las máquinas originales y compré las 5 máquinas nuevas para una sola etapa y todas también con doble turno. Y ese fue mi primer modelo. Y eso me llevó a ver, por ejemplo, que me sobraba en tal parte, me faltaba acá, entonces ahí empecé a mover máquinas, quitar turnos y cosas por el estilo. Eso es una estrategia, en el fondo, es decir, cuál fue tu lógica de procedimiento para llegar a ajustar el sistema a las condiciones que dice arriba. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Ya? Y bueno, aquí pasa algo similar a lo que pasaba en la pregunta D, que de hecho una buena parte del puntaje va en la estrategia, no va en realidad en el resultado. Así que aquí también todos los grupos van a tener un resultado distinto, que es súper difícil que se les repita el resultado, porque hay más de una forma de hacerlo. Y porque aquí, ¿cierto? No hay una única solución óptima que les vaya a llevar a esto que les estoy pidiendo. Se puede lograr de distinta manera. No hay ninguna obligación tampoco que todos vayan a tener la mejor utilidad, eso no es forma, algún grupo lo logrará y los demás andarán con números cercanos, pero en realidad también es súper difícil que todos logren exactamente lo mismo. Pero lo que me interesa es que la estrategia que siguieron, en que se fijaron para tomar las decisiones, cómo tomaron las decisiones y toda esa historia sea algo lógico y estén usando bien los resultados que todo esto entrega. Pues si hay un montón de números que salen, obviamente, y esos números les dan información, pues si le están diciendo qué está pasando con el modelo, les están diciendo qué es lo que sobra, les está diciendo, ¿cierto?, qué es lo que falta. Entonces, pueden tomar buenas decisiones en base a esa información. Eso es lo que se espera en realidad de la estrategia, que incluyan toda esa información. La estrategia no puede ser, me tincó hacerlo. No, pues sí, por algo los software entregan un montón de números que uno tiene que utilizar. Eso es. ¿Se entiende? Sí, Ya. ¿Qué más hay que incorporar? Calcular el aumento de producción que tuvo con respecto a la situación de A, simplemente cuántas lotes más.
el aumento de utilidades que tuvo con respecto a la situación de A también, cuánta materia prima se necesitará para la solución final, ¿ya? Eso simplemente de los lotes que al final me dice que yo fabrique, como saben ustedes, cuánto gasta cada lote, hacer ese cálculo. Calcular el aumento en compra de materias primas, porcentual y nominal también, con respecto a la situación de A, ¿ok? Porque obviamente A era súper chiquitita, eran ahí los productos que se fabricaban y gastaban cierta materia prima, y acá obviamente estás con una situación como harto más grande, simplemente para saber cuánto más tienes que manejar. Y lo último que se pide en realidad es como una cosa ya un poco especial, un poco diferente a todo lo que está arriba, que en realidad es un ajuste, digamos, que hay que hacer. Que si la materia prima se vende en rollos de 250 metros, ¿cuántos rollos de cada tipo se deben comprar? Ustedes aquí tienen, obviamente, ese cálculo ya de las materias primas lo tienen hecho. Pero ahora la suposición es cuántos rollos, si vinieran 250 metros, ¿cuánto necesitan comprar? ¿Ya? Desde ahí, en realidad, después de esa pregunta, venían más preguntas de la materia prima, pero en realidad ya estaba bastante extenso el tema, así que en realidad en eso de parte, de hecho, omití algunas preguntas que tenían que ver con materia prima, pero dejé esta porque también es tema, en realidad, por la parte de inventario, ¿cierto? Si ustedes, no sé, siempre los inventarios se pueden comprar en ciertos lotes o conviene comprarlos en ciertos lotes por temas de descuento y cosas por el estilo. Entonces, a veces, ¿cierto? Pues van a haber situaciones aquí que, pucha, los 250 metros de repente puede que un rollo ocupe 10 metros y los otros 240 me sobran. Pero así funciona. Y además que obviamente toda la base de cálculo aquí es semanal. Entonces, en realidad es solamente como un poco introductorio a pensar, ¿cierto? En el tema de que cuando hay, digamos, procesos como este, también la planificación del inventario y la adquisición de materia prima es otro tema, ¿cierto? Que también hay que ir viendo bastante en mediano plazo, ¿cierto? No solo en corto plazo, sino que en mediano plazo para que todo eso calce y yo use bien la materia que estoy comprando en el fondo, ¿ya? Pero eso en este caso es como un calculito adicional que tienen que hacer para ver, ¿cierto?, que se genera ese efecto, que obviamente no hay forma de que ustedes ocupen exactamente toda la materia prima que compraron, que no se las van a vender a granel, sino que van a tener ahí algunas cosas que sobren y otras que anden más o menos justas. Dudas, ahora sí, en general, algo que quieran que repita de más arriba. Profe, Dime. es que las dudas van a ir apareciendo a medida que vamos resolviéndolo. De Sí, sí, sí. aquí, las otras clases, ¿qué? ¿Va a pasar materia o vamos a ir viendo esto? ¿Qué va a pasar? Ya, eso también sí, bueno que preguntes, porque, mire, vamos a hacer varias cosas en realidad. Una que, como les digo, hasta ahora, ¿cierto? Cuando, si no hay más dudas, podemos empezar a ver ese otro ejercicio que yo les decía, que igual es bien largo, obviamente, y ahí podemos ir recordando las tablas, qué información nos da, dónde leer y toda la historia, ¿cierto? Que aquí les va a servir. En paralelo a eso, ¿cierto? Igual en las clases que nos quedan antes de entregar esto, ¿cierto? Pues atender dudas que tengan que sean generales, ¿ya? ¿Ok? Que obviamente no estén dando pistas a los demás de cómo va una solución en particular. Si es para eso, lo que podemos hacer son dos cosas. Primero, ¿cierto? Si algún grupo tiene una duda, me puede enviar un correo con esa duda, ¿cierto? Para responderle, ¿cierto? Si es que van por buen camino o no, si corresponden a lo que están pensando, si tienen un error, etcétera, etcétera. Eso por correo se los puedo contestar. Si veo que lo que están preguntando casualmente es como muy complejo, entre comillas, o sea que requiere una explicación que por correo sería súper difícil de hacer, ¿ya? Por eso, digamos, no sé, puede ser muy larga y obviamente, no sé, pues si tengo que contestar algo que va a ocupar 2 hojas, es súper al final difícil que eso sea una respuesta útil. En esos casos, cuando hay ya mucho que explicar, en realidad prefiero que nos pongamos de acuerdo para que en algún horario, ¿cierto?, nos encontremos con por lo menos algún integrante del grupo, si hay más, obviamente perfecto, si está puede estar todo el grupo ideal, pero ya ahí les contesto, digamos, esas preguntas, ¿cierto?, también por videoconferencia, pues hacemos una videollamada, obviamente, y les contesto específicamente esas situaciones que pueden ser difíciles de contestar en un correo, ¿ya? Si son contestables en un correo, les contestaré el podemos hacer una llamada cortita, obviamente, para aclarar la duda. ¿Qué otra cosa?
Y bueno, y lo otro, si lo que están preguntando ustedes, ¿cierto? En el correo, no sé, pues yo veo que de alguna forma, ¿cierto? Es algo que en realidad podría ser una duda para todos o hay algo que de repente no quedó bien explicado, alguna cosa, eso después también se las contesto a todos en clases o puedo publicar, no sé, pues, un aviso en el portal o mandarles un correo o alguna cosa, digamos, para aclararles a todos, ¿ya? Si es que veo que hay alguna duda generalizada. ¿Sí? Sí, se entiende, profe. Ya. Lo otro, bueno, acuérdense, les insisto, el grupo traten de armarlo lo más pronto posible para que me lo informen y también les recomiendo, a ver, en general, ¿cierto? Una que el enunciado lo lean por lo menos unas 3 veces, ¿cierto? Para que todos los encaje. Después, cada vez que, o sea, hay harta información y miles de cosas, pero cada vez que lo vuelvan a leer se van a dar cuenta dónde van encajando las cositas. Y lo otro que les digo, pues una vez que empiecen a resolverlo y lleguen a sus primeros modelos y vean qué sobra, qué falta y cómo responde el sistema, ahí obviamente se les va a iluminar bastante más de qué cosa hay que hacer con el resto. Leer, por ejemplo, la F o la D sin ver el resultado original, en realidad es como súper difícil de imaginar qué diablos puedo hacer, pues. Pero teniendo ese resultado original va a ser como bastante más obvia el lado por donde ustedes necesitan moverse. Acuérdense que en la solución, cuando tienen una solución, además de los valores de las variables, tienen los costos reducidos, ¿cierto? Tienen en las restricciones, les dice cuánto les sobró, cuánto les faltó, tienen los precios sombra de cada una de esas restricciones, ¿cierto? Y de los recursos. Tienen el otro informe de rangos que les va a decir, ¿cierto? Cuánto más se puede mover, tanto en los lados derechos de las restricciones como también en los coeficientes de la función objetivo. O sea, toda esa información la tienen. Y toda esa información en realidad es la que en el fondo les ayuda a responder lo que está aquí. Pero tienen que saber qué cosa les sirve y dónde está para ir a buscar el dato que justo les ayuda a responder. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda por ahí en general del enunciado, algo que no esté bien explicado? ¿No? Ya. Igual, a ver, nosotros, ¿cuándo volvemos a tener clases? Por si acaso, para tener claro, de repente el jueves o viernes, pero no recuerdo qué día. Viernes. El viernes, ya. Ahí lógicamente ya les recomiendo, o sea, ojalá hayan hecho a esa altura por lo menos el modelo base, porque teniendo ese modelo base, bueno, lo que les decía, o sea, la A, la B y la C la pueden en realidad responder teniendo el modelo de la A, o sea, las otras dos salen casi inmediatamente. La D ya es como si ya un poco más diseño, ahí puede que tengan que pensar un poquito más, aunque igual en el caso de la D, el camino a seguir es bastante más obvio que en el caso de la F. Una vez que tengan cierto la D, pueden responder también la E bastante fácilmente, ¿ya? Ahí también tienen que incorporar obviamente restricciones, pero no son, digamos, nada complicados. La F sí es la que obviamente ahí les va a hacer pensar un poco más de rato, pero con toda la información y lo que manejaron en las respuestas anteriores ya también les va a dar bastantes luces de por dónde se pueden ir. Algo les iba a decir. De las restricciones, no me acuerdo, mira, fíjense cuántas tiene, pero tampoco son como muchas, digamos. Piensen sí que, por supuesto, por ejemplo, arriba, en el modelo original, ¿cierto? O sea, bueno, no el modelo original, o sea, el proceso tiene 5 etapas y va a seguir teniendo 5 etapas siempre. Lo que ustedes pueden cambiar es comprando máquinas, poniendo más turnos en la capacidad de cada una de estas etapas. No es que estén agregando etapas, sino que simplemente les cambien las capacidades a una de ellas. Pero en términos de restricciones, ¿cierto? Cuando yo gestiono recursos, al final, ¿cierto? En ese caso, y el recurso lo gestiono por etapa. Así que esto en cantidad de restricciones, lógicamente que cada una de estas cositas les va dando, ¿cierto? Una restricción de uso de tiempo, pero sigue siendo eso independiente de lo que estén haciendo. Así que ahí no parecen más restricciones ni ecuaciones. Las materias primas, ¿cierto? Por su parte, también serán restricciones en la letra que corresponda, pero aparece solamente en un caso, ¿cierto?
Y bueno, también tienen obviamente en otras partes los tiempos de coeficiente y las cosas. El 30% de este también, ¿cierto? Lógicamente que lo tienen que asegurar. Eso también pasa a ser, ¿cierto? Una condición en restricciones. De alguna manera tienen que obligar, ¿cierto?, a que se respete ese 30% de lotes de cada tipo. Y eso es todo, pues, si no tiene, no hay más ecuaciones en este modelo. Pero hay que leer bien dónde están los números y qué significan. Eso en realidad es como, vamos, por ese lado el desafío. No es particularmente un modelo que sea complejo de crear. En realidad es como bien estándar en esa forma. ¿Dudas? ¿No? Ok. Ya. Si no hay más dudas, a ver, el enunciado que está en el portal, después me di cuenta que tenía un par de letras por ahí y una frase de más. Y que también, ¿cierto? Como les decía al principio, aquí dice abril. Voy a cambiar el archivo por este que vimos que en realidad tiene esos errores corregidos, pero el resto es exactamente igual, solamente que no tiene esas letras de más. Aquí, por ejemplo, aquí había una frase que en realidad no correspondía y por ahí habían otros errores de tipeo, pero corregí eso obviamente y esta versión tiene lo que corresponde. Pero es mínimo, o sea, no les cambia nada en realidad en sí lo que hay que hacer. ¿Ya? Si no hay dudas, vamos a alcanzar a ver un poco de el otro ejercicio que yo les decía. Voy a, como les mencioné, ¿cierto? Les voy a subir primero el enunciado, porque ese enunciado es bastante largo, así que se los voy a subir en realidad al portal para que lo puedan tener y ir viendo y moviéndose dentro del enunciado también, ¿cierto? Eh, porque no se puede proyectar todo simplemente acá en la pantalla, entonces necesito subírselos ahí para que lo puedan ver, pero se los subo de inmediato y comenzamos a ver ese ejemplo. Pueden ver, ¿cierto? El enunciado, ¿cierto? De la tarea, ¿cierto? Porque el otro día me pasó con una sección que había un problema en la configuración y no lo podían descargar. ¿Lo pueden ver? ¿Han verificado que se vea? Sí, profe, yo por lo menos lo puedo descargar. Ya, entonces se ve, sí. Que parece que hay un error en la configuración de Moodle, de hecho, de una etiqueta de una fecha que dice algo que en realidad no es lo que hace, sino que no la evita ver en realidad el enunciado y cosa que no debería ser, porque ese parámetro es para otra cosa. Ujú. Ya. Ya, ahí le subí el archivo. Se llama Tarea 2019 porque es del año pasado, o sea, por eso no se vayan a confundir con la otra, ¿ya? Porque no va a ser que alguien me entregue esta porque no tiene nada que ver. Vayan por mientras a descargarlo y obviamente aquí vamos a ir proyectando también ese caso, que es el que está aquí, ¿ya? Les doy ahí un minuto si quiere alguien ir a descargarlo, ¿cierto? Antes de comenzar a verlo. Esto también, bueno, software para solucionarlo lo pueden hacer en cualquiera de los dos. Eh, yo no sé, prefiero quizás trabajar en Lingo porque por lo menos me parece que es un poco más fácil de repente de hacer algunos cambios. Lo mismo que, no sé, es mi gusto personal simplemente, pero en el caso también de la tarea, ¿cierto? Que de ustedes, yo encuentro que es mejor trabajar en Lingo, como que es más fácil cambiar y ver las cosas, digamos, de manera explícita, sobre todo
cuando tengan que trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando empiecen a jugar con agregar turnos, con agregar máquinas y cosas por el estilo, si se manejan bien en Excel, si son buenos en Excel, ¿cierto? Y pueden parametrizar de alguna manera eso, ¿cierto? Y cambiar, por ejemplo, ir cambiando parámetros que ustedes vean, ¿cierto? Que ustedes físicamente estén viendo ahí el numerito. Por ejemplo, eso sería bueno, porque ahí obviamente se les va a hacer como bien controlable en el fondo el modelo. Pero si trabajan, por ejemplo, en Excel las capacidades nuevas, cuando las empiezan a alterar, las trabajan con, por ejemplo, dentro de una ecuación, con multiplicando, por ejemplo, coeficientes, pucha, ahí de repente se les puede pasar la mano, pues, y en vez de, por ejemplo, de considerar 5 máquinas, pues consideran 6 y pucha, se fueron la punta del cerro porque esa no es la respuesta, pues, obviamente, eso puede tener, obviamente, puntaje por la estrategia y toda la historia, pero ya perdieron puntos también porque están considerando más recursos de los que realmente existen. ¿Y por qué? Porque en realidad se les pasó una fórmula. En este caso, ¿cierto? Bueno, si son buenos en Excel, eso también lo pueden parametrizar. O sea, el lado derecho, por ejemplo, cuando tienen que ver las cantidades de minutos, perfectamente puede ser el resultado de otras celdas donde ustedes, por ejemplo, controlen cantidad de máquinas y cada una le puedan poner cuántos turnos y ahí obviamente sea la celda la que calcule en base a esos otros parámetros que ustedes están visualizando. Eso es más seguro, pero ahí también se tienen que manejar mejor en Excel. Lingo, por su parte, lo Profe, que... ¿Sí? ahí cuando uno vaya modelando en el otro ejercicio, por Ujú. ejemplo en Lingo, tiene que ir guardando el cambio y después trabajar en otro archivo y así. Sí, por eso les decía que hay que entregar un archivo por cada letra, ¿ya? Lógicamente, cuando hagan el A, va a ser la base para hacer los posteriores, pero también, ¿cierto? Por ejemplo, el B es el A con coeficientes modificados, el C es el A con más restricciones, y así, ¿cierto? Siempre vas haciendo cambios, por los lados derechos, vas cambiando cosas, etcétera, etcétera. Y para eso es mejor trabajar con un archivo aparte, o sea, obviamente copiar inicialmente la base que te sirve para trabajar, pero de ahí en adelante modificas solamente el archivo de la letra para no meter las patas, ¿cierto?, en los archivos de las otras letras, ¿cierto?, y modificarlo y que después se te olvide, obviamente, volver atrás y terminas entregando algo que no corresponde. Por eso es mejor tenerlo separado. Profe, y por ejemplo, y uno le puede ir poniendo la observación, por ejemplo, ahí en el Lingo, porque deja escribir, hacer observaciones y todo eso, Sí, exacto, sí, dando perfecto. explicación para que usted entienda. Sí, y de hecho, bueno, eso también ahora lo podemos hacer y vamos a hacer un poco así. Recuerden que el Lingo también tiene una ventaja que, ¿cierto?, hace operaciones por ustedes, ¿ok? Recuerdan que, por ejemplo, si yo tenía en la función objetivo, en una parte, 50x1 y más adelante aparecía la función, en otra sección de la función objetivo aparecía un 20x1, Lingo se daba cuenta que ustedes estaban usando x1 dos veces y obviamente les hacía la operación de los coeficientes que correspondía para reducir a un solo coeficiente de x1 como corresponde. Pero Lingo hace esa operación solo, se da cuenta cuando ustedes están repitiendo una variable y se arregla solito con los coeficientes para llegar a lo que necesita. Con los lados derechos hace lo mismo. Si ustedes ponen, por ejemplo, 700, escriben 700, por ejemplo, como lado derecho, ¿cierto? O escriben 500 más 50 más 150, también, ¿cierto? En realidad se los interpreta como 700, les va a hacer la operación. Y esa manera, ¿cierto? Hacerlo explícito como sumas, multiplicaciones y cosas por el estilo, también les deja ver más explícitamente qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las máquinas, si ustedes están considerando dos máquinas de doble turno, en vez de escribir el tiempo total y después tratar de adivinar, chuta, ¿por qué me dio este número? ¿Qué es lo que estoy considerando aquí? Podrían, por ejemplo, haber escrito como lado derecho 2400 por 2 más 2400 por 2, y ahí tú sabes ahí que hay dos máquinas de 2400 minutos cada una en dos turnos. Y entonces tú sigues tu propia regla de cómo escribir esos lados derechos para que después cuando los veas identifiques exactamente qué fue lo que hiciste, ¿cierto? Y no tratar de estar adivinando qué cosa es el número que ves ahí como resultado, ¿sí? Ese es el tema. Si pones el puro lado derecho, el número resultante, después no te vas a acordar de cómo llegaste a ese número.
y no vas a poder ver tan explícitamente cuántas máquinas estás usando y de qué manera las estás usando. En cambio, si usas la operación extendida, bueno, después Lingo te la reduce, te hace un único lado derecho, un único número, la capacidad total, y perfecto, va a resolverlo como debe. Pero tú puedes estar viendo cómo se construyó ese número. Y eso yo encuentro que para Lingo es mejor en ese sentido, porque Excel también lo deja hacer, pero Excel, cierto, sería mejor parametrizar en otras celdas y al final termina siendo como bien grande la planilla. Se puede, y sobre todo para alguien que se maneje harto en Excel no sería ningún atado, pero la idea también es que no se equivoquen, no vayan a cometer errores por un tema de uso de software, pues eso obviamente no es la idea. Si se equivocan, por último, equivóquense realmente en sí en estar probando cosas en la solución, pues, pero no que vayan a meter mal el dedo, digamos, en una fórmula. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿No? Ya. Entonces, no sé si pudieron descargar el archivo ya. Vamos a verlo acá. Vamos a vista, agrandarlo ahí y vamos a ir, ¿cierto?, leyendo. Yo creo que vamos a alcanzar quizá a escribir el modelo original y puede que una variación y de ahí ya obviamente todo el resto nos va a quedar para las otras clases. Cuando se nos agote este modelo vamos a empezar a ver ciertos temas de la segunda unidad, pero también se basan un poco se basan en programación lineal, así que en realidad igual vamos a seguir resolviendo también en Lingo y en Excel, digamos, problemas, pero que tienen otra estructura. Así que en realidad todo lo que hemos visto hasta ahora de nuevo lo van a poder ocupar, ¿cierto? Así que les va a servir ese dominio de software. ¿De qué se trata este caso? Es una fábrica automotriz también, con un par de modelos y obviamente hay varias decisiones y cosas que analizar sobre lo que se puede y no se puede hacer en esta fábrica y obviamente los distintos resultados que da. Automobile Alliance, una con gran compañía manufacturera de automóviles, organiza los vehículos que fabrica en 3 familias, camiones, automóviles pequeños y una familia de autos medianos y de lujo. Una planta fuera de Detroit, Michigan, ensambla 2 modelos de la familia de autos medianos y de lujo. El primer modelo, el Thrill Seeker, es un sedán 4 puertas con asientos de vinil, interiores de plástico, características estándar y un excelente rendimiento. Se promociona como una buena compra para familias de clase media con presupuestos reducidos. Cada Thrill Seeker que se vende genera una ganancia modesta de $3,600 para la compañía. El segundo modelo, el Classic Cruiser, es un sedán de lujo de 2 puertas, con asientos de piel, interiores de madera, características personalizadas y gran capacidad de navegación. Se vende como un símbolo de opulencia a familias de clase media alta y cada uno genera una buena ganancia de $5,400. ¿Ya? Después vamos a ir a volver obviamente a buscar elementos en el enunciado que nos sirven para crear el modelo, pero ya imagino que deben haber visto ahí un par por lo menos. Raquel Rosenkrantz, gerente de la planta de ensamblado, debe decidir el programa de producción del próximo mes. En especial, debe determinar cuántos Thrill Seekers y cuántos Classic Cruisers se tienen que ensamblar en la planta para maximizar la ganancia de la compañía. Sabe que la planta tiene una capacidad de 48,000 horas de mano de obra al mes. También que para ensamblar un Thrill Seeker se emplean 6 horas hombre y un Classic Cruiser 10,5 horas hombre. Debido a que en la planta solo se ensambla, las partes que se requieren para los 2 modelos no se producen en ella. En su lugar, se envían de otras plantas ubicadas en el área de Michigan. Por ejemplo, llantas, volantes, ventanas, asientos y puertas llegan de varias plantas proveedoras. Para el próximo mes, Raquel sabe que podrá obtener solo 20,000 puertas, 10,000 izquierdas y 10,000 derechas del proveedor de ellas. Una huelga de trabajadores forzó el cierre de esa fábrica durante varios días y no podrá cumplir con su programa de producción para el siguiente mes. Tanto el Thrill Seeker como el Classic Cruiser usan la misma puerta. Además, un pronóstico reciente de la compañía sobre la demanda del mes de los diferentes modelos sugiere que la venta del Classic Cruiser se limitaría a 3,500 autos. No existe un tope a la demanda del Thrill Seeker dentro de los límites de capacidad de la planta de ensamblado. ¿Y cuál es la primera pregunta?
Aquí vamos a dejar un espacio porque aquí lógicamente viene nuestro primer modelo. Formule y resuelva un problema de programación lineal para determinar el número de autos Thrill Seeker y Classic Cruiser que deben ensamblarse. Resuélvalo, bueno, aquí hay unas cosas que ustedes en realidad no van a poder hacer. Resuélvalo usando tanto un software de optimización, que eso sí lo vamos a hacer, Solver de Excel o Lingo, y también a través de iteraciones de tabla simplex. Eso obviamente nosotros, como no vimos la versión manual, esto no lo incluimos, ¿ya? Esto tenía su intención obviamente hacerlo manualmente, igual era en Excel obviamente la base, pero la idea era comparar y después crear otras ecuaciones. Esa parte nosotros por no tener clases presenciales en realidad no pudimos ver algunos ejemplos de tablas manuales para que después también lo pudieran generar. Tiene obviamente su propio interés, hay cosas interesantes en esas tablas de información adicional que nos pueden dar, que de hecho ni siquiera los software dan, pero ahora obviamente esa parte no va. Proceso rojo no lo consideren, pero sí hay que hacer el modelo para determinar cuánto van a fabricar de cada uno, ¿cierto? A través de algún software. Volvamos atrás. ¿Qué cosas identifican aquí? Primero, maximizar o minimizar. ¿De qué se trata este problema? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Maximizar o minimizar. Maximizar. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Dónde está la clave, la pista de que se trata de una maximización? La utilidad por modelo o por tipo de auto. ¿Cierto? ¿Cierto? Da la utilidad por modelo, así que obviamente eso da para creer que lógicamente aquí tiene que ser necesariamente maximización. No hay costos en ningún lado. Está ese 5.400 y 3.600. ¿Cuántas variables de decisión serían? ¿Cuántas ven? Que en realidad ¿cierto? Tampoco son muchas. ¿Cuántas variables de decisión hay por aquí? Dos. ¿Qué serían? El Thrill Seeker y la cantidad de autos Thrill Seeker y la cantidad de autos Classic Cruiser. Claro, ¿cierto? Son cuánto fabrico de cada uno. Simplemente eso, son dos variables. No tiene tampoco nada más. Y ahí, ¿cierto? Bueno, con esa información, a ver, vamos a separar aquí la pantalla, dividir. Vamos a ir poniendo acá y escribiendo al tiro abajo el modelo. Ya. Sabemos, bueno, primero como veíamos, dos variables, simplemente x1, x2. Y x1 va a ser la cantidad de el primer modelo, h Thrill Seekers, que se fabrica, o que en realidad esto es montaje. Ensambla, que se ensamblan. El segundo, ¿cierto? Es la cantidad de Classic Cruisers que se ensamblan. ¿Ya? Estas son las dos variables. Y también, ¿cierto? Vemos de arriba que aquí la función objetiva va a ser maximizar, ¿cierto? ¿Qué cosa? Los 3.600 de la Classic Cruiser, que 3.600 es, ¿cierto? La utilidad, ¿cierto? La ganancia unitaria de cada uno de estos modelos, y como la variable x1 lo que me representa es cuántos voy a fabricar, cuántas unidades voy a fabricar, aquí directamente, ¿cierto? Lo puedo poner por x1, lo mismo que 5.400 x2. Esto es equivalente, perfectamente equivalente, a escribir 3.6 x1 más 5.4 x2. Les va a dar el mismo resultado, ¿ya? ¿Por qué? Yo, cierto, en algún momento lo comentamos, dentro de todos los ejercicios y cosas que vimos, dijimos, cierto, que en realidad una ecuación particular, cuando ustedes tienen una ecuación, cierto, X, la pueden multiplicar, amplificar, cierto, por un factor, o la pueden dividir por un factor, ¿ya? Eso no es ningún problema. El resultado va a ser el mismo, mientras toda la ecuación, cierto, sea procesada en el fondo por ese valor.
En este caso, ¿cierto? 3.6 o 3600 es lo mismo, porque me va a dar, obviamente, en un caso me da los números en miles y en el otro caso me da la cifra completa, ¿cierto? Con los ceros que corresponden, pero les va a dar la misma resultado. A veces simplemente por una cuestión de, digamos, de no ver cifras tan grandes y que sean más fáciles de leer, sirve un poco escribirlas de esta manera, ¿de acuerdo? Solamente por eso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa ven? Vamos un poco a ampliar el... Eso en términos de función objetivo. En términos de restricciones, ¿qué cosa ven por ahí? ¿Cuántas restricciones? ¿Qué cosa me conforma una restricción? ¿Cómo las podría escribir? La capacidad de la planta, profe. ¿Cierto? Las 48.000 horas son, ¿cierto? Una condición, ¿cierto? Que tengo que respetar. ¿Y esa restricción cómo sería? Porque me dan cuánto tiempo me consume cada uno de los modelos también. ¿Cómo sería esa restricción? Serían las horas hombre, profe. 6x1 más 10,5x2 menor o igual a 48.000 horas. Esto es sujeto a... Tengo las 6 horas hombre por cada modelo, ¿cierto? Del thrill seeker, que es x1, 6x1, más 10.5 horas del segundo modelo, ¿cierto? Que es el crucer, y eso menor o igual a las 48.000 horas. Esto ya está, ¿cierto? Aquí está en horas. Esas son 6 horas, son 10,5 horas, así que el lado derecho, 48.000 horas, yo ya tengo directamente lo que necesito, ¿ya? Acuérdense de eso siempre. Verifiquen que a los dos lados de las ecuaciones ustedes realmente están empleando, ¿cierto? Los mismos, digamos, las mismas dimensiones, en la misma unidad, ¿cierto? Y en las mismas dimensiones. Ya. ¿Qué otra cosa aquí pasa a ser una restricción? Las cantidades de las puertas, izquierda y derecha. Ya. ¿Cómo sería esa restricción? Acuérdense, aquí hay un dato súper importante que está en este párrafo. ¿Ya? Hay un detallito, ¿cierto?, de estos modelos que hay que considerar antes de llegar a escribir, ¿cierto?, mi ecuación de las restricciones. ¿Cuál es el detallito? La cantidad de puertas que tiene cada auto. El Thrill Seeker tiene 4, mientras que el Classic Cruiser solamente 2. Exacto, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? No se trata de que todos ocupen la misma cantidad de puertas, y obviamente eso hay que reflejarlo en la restricción. Si hubiesen pasado por alto ese detalle y haber considerado que todos los autos eran 4 puertas, lógicamente hubieran estado ocupando más puertas de las que corresponden y van a fabricar menos. Ya. ¿Cuántas puertas tienen disponibles, cierto? 20.000, 10.000 izquierdas y 10.000 derechas. ¿Cómo sería entonces la ecuación aquí? ¿Tengo que hacer una por lado, una general, o cómo lo hago? Sería, Izquierda y una derecha para cada uno de los autos. Ya. ¿Sí? ¿Alguien más está hablando? ¿Hoy va a decir lo mismo? no, es que se me perdió cuál usaba 4 y cuál usaba 2, pero deberían ser 4x1 más 2x2. Ya. Pero ese 4x1, ¿cierto? Tú estás diciendo que ocupa 4 puertas, ¿sí? ¿Cierto? Y el otro 2x1, 2x2 que ocupa 2 puertas. Pero las puertas son izquierdas y derechas, ¿cierto? 10.000 izquierdas y 10.000 derechas. Entonces, en realidad lo que tienes que tomar en cuenta aquí es que van separadas las izquierdas de las derechas, no las puedes intercambiar. Si hubieses hecho 4x1 más 2x2, en el fondo estás diciendo que da lo mismo qué puerta ocupas, en qué lado. Y obviamente no es así, sino que tienes 10.000 izquierdas, 10.000 derechas. Hay que plantearlo separado porque, por ejemplo, en algún momento también el modelo podría cambiar
y te dicen que, no sé, porque también la fábrica tuvo problemas con la fabricación de una puerta y te mandó más de una que de otra. Y obviamente ahí te necesitas tener las restricciones efectivamente separadas. Así que es muy parecido a lo que tú dijiste, pero es 2x1 más x2, que es 1 por x2. Pero esto pensando, por ejemplo, solamente en puertas derechas, ¿ya? Y eso tiene que ser menor o igual a ¿cuánto? 10.000. ¿Cierto? Que si son las puertas derechas que te enviaron. Acá arriba, esto es capacidad de producción. La Disculpe, profe, restricción, ahí en las puertas ¿sí? izquierda y derecha no debería ser con subíndices ¿Por qué, por ejemplo? para distinguir la izquierda de las derechas en un auto, en el 1, por ejemplo. Ya, buen detalle si te fijaste. En este caso, ¿cierto? ¿Cómo se responde primero esto? ¿Cómo sería la ecuación de las puertas izquierdas? Una I podría ser. No, pero ¿cómo sería? Si la escribieras con las variables que tenemos, ¿cómo sería esa ecuación que te representa en las puertas izquierdas? Sería 2x1 y una en la x2. Ah, es lo mismo, ¿no? Sí, es la misma ecuación, ¿cierto? En realidad que aquí pasa eso. Es la misma ecuación que ya tenemos para representar las puertas izquierdas. De hecho, bueno, podemos copiarla si quieren. Puertas izquierdas. Puertas derechas. Es realmente la misma ecuación, porque también ocupa dos derechas y una, ¿cierto? Correspectivamente y toda la historia. ¿Por qué podría aquí en realidad servir, por ejemplo, escribirlas de manera separada? Por lo que les decía, porque si en algún momento, en alguna variación, ¿cierto? El modelo llega a la situación en que, no sé, pues te mandan menos de una de las puertas y de la otra tienes más, lógicamente que aquí eso tiene que aparecer restringido como corresponde. En este caso, puntualmente, ¿cierto? En realidad no tenemos ese efecto y más adelante, de hecho, no tiene ningún efecto particular el tema de las puertas, digamos que vayan a ser distintas. Así que matemáticamente, desde un punto de vista netamente matemático, aquí, digamos, estamos en una situación que se llama, que son las restricciones redundantes, ¿ya? Que básicamente lo que te dice es que puedes eliminar una de esas dos restricciones y da exactamente lo mismo, o sea que en realidad el resultado va a ser el mismo. Y de hecho, si las incluyes, también, ¿cierto? Una va a reflejar la misma información de la otra, no cambia también en nada. Así que puede perfectamente eliminarse porque piensen que esto, ¿cierto? El método lo que hace es básicamente eliminación de Gauss-Jordan. Y en este sentido, ¿cierto? El tener dos restricciones iguales, Gauss-Jordan obviamente al final te las trata como una, no para él les da lo mismo, que en realidad la escribas dos o más veces. Si es la misma ecuación matemáticamente restringe lo mismo, en realidad basta con que la escribas una vez y ya va a estar considerando esa información como parte de la solución. Escribirla dos veces no aporta nada. Realmente si ustedes están en esa situación en algún momento, que tienen la misma restricción por algún motivo varias veces, en realidad al momento de resolver basta que la incluyan una vez y en realidad van a ver que les da exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Después en el modelo podemos incorporarla una o dos veces y van a ver que obviamente no hacen mayor diferencia. ¿Me queda alguna restricción por ahí? ¿Algo que no haya incluido? ¿Qué más de toda la información que está arriba digamos, tiene implicaciones para el modelo? El límite de venta, ¿no? ¿Cierto? Hay un límite de demanda, que en este caso, ¿cierto? Es con respecto solamente a uno de los automóviles, el Classic Cruiser, que es mi X2, y por lo tanto, ¿cómo sería la restricción? X2 menor o igual a 3500. Claro. Digamos, ¿por qué esto? Vamos a ponerlo acá.
¿Por qué, digamos, es importante ponerlo, cierto? En general, no sé, yo podría pensar que no es necesaria esa restricción, pero como son, digamos, como el mercado no me va a exigir más que eso, ¿cierto? Si ustedes se ponen en la situación de que, por ejemplo, la fábrica, por una cuestión de costos, de consumo de hora y cosas por el estilo, ¿cierto? Creyera que la mejor opción es simplemente fabricar ese modelo, podrían terminar, por ejemplo, no sé, fabricando 5.000 unidades y en realidad no hay mercado para esas 5.000 unidades. Entonces, limitar la cantidad de automóviles que voy a fabricar de cada tipo, ¿cierto? Me asegura que, por una parte, efectivamente fabrico algo que voy a vender. Y dentro de lo que yo sé que voy a vender, lógicamente que hago la optimización de qué combinación es la que me da más utilidades, pero cierto, siempre bajo la suposición de que lo puedo vender todo, ¿ya? Y eso en realidad, cierto, es casi todo el modelo, salvo por un pequeño detallito. ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué me puede estar faltando? Que los resultados sean mayores a 0. ¿Cierto? Las típicas x1, x2 mayor igual a 0. Y listo. Ahí sí está el modelo completo. Como ven, en este caso en realidad no es tampoco un gran modelo, es bastante más pequeño también en realidad que el que ustedes tienen, pero el de ustedes tienen es como repetitivo, o sea, son como las mismas cosas en varias veces. Aquí también, ¿cierto? En términos de información en el fondo, tengo capacidad de producción, tengo el tema de recursos, de las puertas particularmente, y demanda, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Se me acaban las cosas que me restringen. De ahí veremos, por supuesto, todas las otras modificaciones que sobre este modelo se pueden hacer más adelante. Ya, resolvámoslo. No, yo prefiero hacerlo en Lingo, pero no sé si ustedes prefieren eso o quieren realmente verlo en Excel. ¿Qué opinan? ¿Qué preferirían? Lingo. Ya usamos Excel, profe. Sí, pues en la clase anterior también, ¿cierto? Usamos Excel, pues, entonces también por eso creo que quizás mejor Lingo para también acordarnos bien de ese. Y así tenemos un ejemplo más fresco de ambos. Vamos a abrir, ¿cierto, Lingo? Y vamos acá a poner las ventanas en paralelo y ahí perfecto. Ahí se alcanzan a ver las dos cosas. Y aquí vamos a agrandar la fuente. Okay, primero esto para que se vea de un buen tamaño. Ya. ¿Se alcanza a leer bien ahí las letras? Tampoco el modelo es precisamente grande, pero ¿se alcanza a leer bien el max? Sí. Ya. Entonces, escribimos lo que tenemos abajo, ¿cierto? Maximizar igual. Voy a escribir la versión de acá, el 3.6x1 más 5.4x2, como se acordarán, ¿cierto? Que en realidad es solamente para que los números no me aparezcan tan grandes. Por x1 más 5.4 por x2, punto y coma para cerrar, ¿cierto? La ecuación, y voy a las restricciones. Aquí. Aquí, ¿cierto? Vienen las restricciones. La primera, 6 por x1 más 10.5 por x2 menor o igual a 48.000. Punto y coma. Aquí hay algo que me da la impresión de que no los habíamos ocupado con ustedes, ya que, bueno, de hecho lo podemos hacer también arriba. Hay una forma de darle nombres a las ecuaciones para que después, ¿cierto? En vez de que aparezcan los números de las filas, ¿cierto? Aparezcan en realidad las cosas por nombre. Y son etiquetas y se hacen con corchetes cuadrados. Antes de la ecuación se pone corchete cuadrado y dentro de eso pueden darle un nombre.
que tiene que ser, digamos, una frase continua. No pueden tener espacios, por ejemplo, y ahí tienen sus reglas que en el fondo, si le lanza un error es porque obviamente no siguieron algunas reglas de sintaxis. Pero aquí, por ejemplo, podrían ser capacidad de producción, ¿ya? Y ahí después, ¿cierto? En los resultados van a ver que aparece, en vez del número de la fila de la restricción, dice capprod. Acá arriba en la función objetivo también lo pueden hacer, ¿ya? FO, por ejemplo, para decir función objetivo. Esto que acabo de hacer aquí, escribir con mayúscula y minúscula, en realidad no sirve de nada porque después lo pasa todo a mayúscula, ¿ok? Así que también en ese sentido no, digamos, los nombres después los va a uniformar. Y también lo que no deja hacer es repetir etiquetas. No pueden volver a llamar de esta manera a otra ecuación. Siempre tienen que algo hacerle distinta. Introducirle un índice o cualquier cosa. Si hay, por ejemplo, varias, no sé. Tienen capacidad de producción 1, 2, 3, 4. Tienen que darle un índice porque de esa manera va a distinguirlo. Porque si está repetida la etiqueta, les va a avisar, ¿cierto? Y obviamente no va a resolverlo. La segunda tiene que ver con las puertas. 2 por x1 más x2, ¿cierto? Y acuérdense que esto es menor o igual a 10.000, punto y coma. Y acá, ¿cierto? Yo puedo dar como etiqueta puerta, puede ser puerta derecha, ¿ya? Puerta D. Y esta para la última, ¿cierto? Que tiene que el límite de demanda, podemos llamarla. Y esto, ¿cierto? Es simplemente x2 menor o igual a 3.500. Punto y coma. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Esto después ustedes si lo quieren lo pueden espaciar, eso no influye en nada, digamos, en la solución. Sí, a veces es bueno espaciar aquí, por ejemplo, la cifra y todas las cosas y tratar de ponerlas con algún orden para que se vea más explícitamente en realidad que el modelo está bien escrito, ¿ya? Es solamente por eso, porque cuando las ecuaciones están a veces muy apretadas, ¿cierto? Uno puede eventualmente perder cosas y darse cuenta, oh, chuta, se me quedó una variable afuera, se me quedó un coeficiente afuera, cosas así. Entonces, escribirlo así un poco espaciado a veces les permite obviamente tener esa claridad de que lo escribieron efectivamente bien, ¿ya? Recuerden también que no es necesario escribir, ¿cierto? Que las variables sean mayor o igual, ¿cierto? A 0, que en este caso, ¿cierto? El software automáticamente lo reconoce, así que no hay nada que agregar más. Solamente solucionarlo, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Lo pudieron ingresar antes de solucionarlo y ver qué sale? ¿No? Profe, Ok. ¿cómo hacía la etiqueta? Son corchetes, son paréntesis cuadrados y dentro de eso tienes que escribir algo que sea continuo simplemente, o sea, que no tenga espacios. Y bueno, hay ciertos caracteres que también obviamente el Linko te reclama, pues acento y de repente operadores, por ejemplo, no puedes ocupar signos por, más, cosas así, pues. Lo que Parlingo tiene un uso diferente, ¿cierto? Eso ahí te va a decir que no lo puedes ocupar, pero nombres continuos, así como yo escribí, sí se puede hacer, mientras esté dentro de los corchetes cuadrados. Ahí tienen que buscar en sus teclados dónde los tienen, porque no en todos los teclados son muy obvios los lugares donde aparecen los corchetes cuadrados. Dependiendo ahí del idioma y la configuración particular, de repente aparecen en partes distintas. Por lo menos en mi caso está al lado y arriba del enter, o sea, en torno a donde está el más, el por, ¿cierto? Del teclado, como que en esa zona aparecen normalmente los corchetes. Donde están también, ¿cierto? Los corchetes del otro, los normales, ¿cierto? También por ahí mismo andan estos otros. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Resolvemos? Vamos a resolver, a ver qué nos dice. ¿Ya? Global opt, ¿cierto? A ver, no hay, digamos, problema de factibilidad. ¿A alguien le dio algún error? No. ¿A todos les resulta? Yo no lo resuelvo, profe. Ya.
Sí me resulta. Bueno, si dice 26.640 es el resultado. Ahí obviamente desde ahí vamos a ver, ¿cierto? Si hay errores, qué tipo de errores podrían ser. Acá, ¿cierto? Tengo la solución de lo que me está diciendo actualmente. Esto lo voy a copiar y lo voy a ir a pegar, ¿cierto? Al otro lado para también responder. En particular me interesa esa partecita que aquí corté. ¿Cierto? Aquí se puede ver más grande. Que me preguntaron, ¿cierto? Para saber qué número de autos de cada tipo debían ensamblarse. Que lo que me dice que del del Thrill Seeker, el primer auto, fabrique 3.800 y del otro, del Classic Cruiser, que fabrique 2.400. Costo reducido de ambas, obviamente cero, porque las dos variables fueron consideradas en la solución, las dos son distintas de cero y por lo tanto obviamente no puede tener costo reducido. Y de las restricciones, se fijan, la capacidad de producción se ocupó toda, por eso tengo un 0 ahí. Las puertas se ocuparon todas, ¿cierto? Y el límite de demanda, yo no llegué al límite de demanda. Hice, a pesar de que mi demanda, ¿cierto? Me decían que eran 3.500 unidades. En este caso, ¿cierto? El modelo decidió que solo fabricar 2.400 y que sobraran, ¿cierto? Que 1.100 unidades demandadas, entre comillas, o que las demandas si existían, no las hiciera. ¿Por qué hizo eso? Ya lo veremos, porque, bueno, se nos acabó el tiempo en realidad. Pero la próxima clase, ¿cierto? Vamos a partir por esto, porque aquí lo que es interesante, bueno, aunque la pregunta, ¿cierto? Esta, la respuesta que es simplemente estos números, 3.800 y 2.400, sí hay algo súper interesante que analizar en este efecto, de por qué, fíjense que X2 es el automóvil que tiene mejor utilidad en la función objetivo. Y a pesar de eso, en realidad prefiere fabricar más del otro, ¿ya? Entonces ahí obviamente aquí hay que ir a revisar un poco los números para entender qué pasa, qué situación es la que está ocurriendo para que prefiera en realidad fabricar más de un automóvil con el que gana menos a estar fabricando particularmente este otro, ¿ya? Profe, eso puede ser también porque producen más del primero. Sí, o sea, siempre, digamos, estos modelos te hacen una compensación, un estudio de si conviene más volumen o como, entre comillas, calidad. Por ejemplo, una buena utilidad pero pocas unidades, o de repente una mala utilidad pero un montón de unidades, que obviamente si en este caso es eso, ganas menos pero fabricas hartos y por lo tanto por ese lado vas ganando. Aquí en realidad, ¿cierto? El tema no, digamos, no es la utilidad lo que lógicamente el modelo hace que prefiera ese automóvil, sino que se va más por el lado de acá, de la capacidad de producción. En realidad es como la que, donde hizo su decisión, digamos, este modelo en particular. Que Profe, pero ahí le acuérdense, falta una puerta. sí, pero eso es lo que también queríamos después revisar. Como decía, si ponemos la otra, la ecuación es la misma, porque estás refiriéndote, son los mismos coeficientes, la misma forma exactamente, pero por el otro lado. De hecho, esto quizás lo alcanzamos a hacer. Y es cierto, esta misma ecuación. La vamos a repetir aquí, pero vamos a poner obviamente puerta izquierda. ¿Ya? Pero es igual. Se resuelve, mismo valor, y fíjate. Da también se agotan, obviamente, porque si agotas una y como se ocupan obviamente por los dos lados, necesariamente se agota la otra. Aquí lo raro es que aparezca un precio dual, ¿cierto? Pero eso pasa porque, como les decía, esa restricción es redundante. Cuando esto se observa, en realidad lo que te está avisando, digamos, si tiene aquí, por ejemplo, 0 y 0, y después tiene 0 y tiene un valor, lo que está pasando aquí es que en realidad el software te está avisando de que tú tienes una restricción de sobra, que en el fondo es esta, ¿ya? Y lógicamente aquí, bueno, como después las vamos a ignorar porque independencia, aunque la incluyéramos, después vamos a ver en todas las distintas variaciones, siempre es exactamente la misma o la otra. Matemáticamente es lo mismo, me controla lo mismo. Así que por lo tanto, en realidad no gano nada con incluirla. Y por eso, digamos, al final siempre es mejor dejarla fuera, ¿ya?
Y bueno, vamos obviamente, en próxima clase vamos a seguir a partir de esto, pero en particular, ¿cierto? Quédense con esa idea en este caso, que aquí básicamente la decisión de fabricar el producto que tiene menos utilidad pasa porque ocupa menos tiempo de producción. Y en este sentido, en esta situación, el modelo, digamos, siente, entre comillas, que debe dar un mejor uso a la capacidad de producción, entre comillas, que esa es como su limitante y por lo tanto su prioridad de ocuparlas bien, digamos, es algo así. Después vamos a ver, después hay unas modificaciones, ¿cierto? Que cambian un poco la capacidad de producción y ahí van a ver obviamente cómo reacciona el modelo y se van a dar cuenta que por qué reacciona así en esta situación y por qué reacciona de otra manera en la otra, ¿ya? Así que ya nos veríamos, ustedes me decían jueves, creo que tenía clase, ¿no? El viernes. El viernes, bueno. Ahí el viernes obviamente retomamos este ejemplo y recuerden, ¿cierto? Traten de empezar a avanzar en la tarea para que también tengan luego dudas y tengan más tiempo, ¿cierto? Para poder estar ahí respondiendo, diseñando y analizando los números, ¿ya? Sí. Ya. Si no hay dudas, nos veremos el próximo viernes y estén muy, muy bien. Chao, chao. 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 Chao, profe, vale. Chao, profe.